Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Con te muchísimo cuento, gusto. te cuento, y para los que entran por primera vez, que la comunidad Cijalo nos reunimos cada 15 días con expertos como tú, servidores públicos que han implementado o evaluado políticas de empleabilidad que han sido exitosas en el mundo, con el objetivo de poder tener aprendizajes de lo que funciona o lo que no funciona en otros países y fortalecer sobre todo nosotros la acción ciudadana frente a la pobreza, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y su versión local GOIN. Ya tenemos todo un diagnóstico, tenemos propuestas para una mejor política de empleabilidad frente a los nuevos gobiernos que van a ser electos en los próximos meses, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, pero queremos fortalecer esas propuestas y aprender de las experiencias, como ya dije, que han sido exitosas. Entonces, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar hoy con nosotros y pues te escuchamos con mucho interés y bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hola de nuevo, Francisco. Te voy a presentar brevemente. Francisco Espinosa es economista de formación. Desde la consultoría hace estrategia en pobreza, inclusión, educación y salud. Ha sido consultor para UNICEF, para el PNUD, para la Universidad de Oxford, entre otras muchas. Y en términos de lo que nos atañe hoy, particularmente fue director del programa Jóvenes en Acción en Colombia a partir del 2012, si no me equivoco. Y pues nos da mucho gusto recibirte, escuchar sobre esta intervención emblemática y heroica, por lo que nos vas a contar ahora. Y pues tenemos 30 minutos, Francisco. Cuando estemos cerca al límite de tiempo, en todo caso yo te aviso. Después vamos a tener un comentario de Angie, que es secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Y un poco a partir de eso intentar tejernos en una conversación desde la perspectiva de las organizaciones que nos acompañan acá para rescatar lo que sea más valioso para sus procesos de incidencia y de reflexión. Y al final, para los que estamos acá presencial, hay una pequeña merienda. Te escuchamos, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un gusto poder conversar esta tarde con todos ustedes. Y bueno, yo preparé una presentación que espero resuelva eh, parte de las inquietudes y pueda ser un buen insumo para todos ustedes. Bien, lo que quisiera entonces describirles en esta tarde es un poco de dónde surgió este programa Jóvenes en Acción, que se crea en el año 2012, cuáles son los resultados que ha alcanzado a partir de la evidencia que nos aporta una evaluación de impacto que tuvo el programa en el año 2017. El programa sigue operando actualmente con algunas transformaciones, pero pues ya es un programa que acumula una experiencia de cerca de 15 años. Entonces, quise que la manera de contar lo que fue el detrás de cámaras de este programa fuera precisamente eso, como si se tratara de un filme o de una película. Uno muchas veces con las evaluaciones de impacto lo que ve son los resultados finales de un esfuerzo gigante que está haciendo muchas personas detrás, precisamente ese detrás de cámaras, que al final también configura lo que puede ser un programa exitoso y que brinde elementos de transformación para quienes son sus beneficiarios. Entonces, por eso quise titularlo de esta manera, el detrás de cámaras de jóvenes en acción. Y un poco quisiera también partir del contexto que nos rodeaba en ese momento, año 2011,
2012 aproximadamente. Este era el contexto en el cual estaban los jóvenes en nuestro país, en Colombia. Aquí lo que observamos en la parte superior izquierda es la distribución de los jóvenes de acuerdo con su clase social entendido como su nivel de ingreso. Y aquí tenemos 4 niveles, desde el que está en condiciones menos favorables al que está en mejores condiciones: pobres, vulnerables, clase media y clase alta. Y lo que quisiera destacar son estos dos primeros porcentajes. Más del 70% de los jóvenes en Colombia en ese año estaban en condición de pobreza o de vulnerabilidad. Este era el punto de partida para poder construir este programa. Esas condiciones socioeconómicas demarcaban de manera significativa lo que podía ser el logro educativo de los jóvenes. Aquí observamos los años de escolaridad promedio, precisamente para los jóvenes en esas mismas clases sociales, y vemos la gran diferencia que hay entre los jóvenes pobres que no alcanzaban ni siquiera a completar la secundaria básica, en comparación con los jóvenes de clase media que lograban en promedio culminar toda su educación media. Adicionalmente, veíamos que de los que lograban, esos pocos jóvenes que lograban culminar sus estudios secundarios, tan solo una tercera parte de los jóvenes en condición de pobreza lograban transitar hacia su ciclo de formación de educación superior. En nuestro caso, la educación superior en Colombia puede ser técnica, tecnológica o profesional. En comparación con la clase media, el contraste era gigantesco. Tenemos 1/3 entre los pobres versus 2/3 en la clase media. Y la principal razón por la que los jóvenes no continuaban sus estudios superiores tenía que ver con temas económicos. O era falta de dinero o era la necesidad de salir a trabajar inmediatamente terminaban sus estudios de educación secundaria. Más del 50%, cerca del 60% de los jóvenes tenían esta presión al momento de terminar sus estudios de secundaria. O una barrera económica muy fuerte o tener que ingresar al mercado laboral lo más pronto posible. ¿Cómo se comenzó un poco a construir esta historia que hay detrás o ese detrás de cámaras de jóvenes en acción? El punto de partida, además de este diagnóstico, fue una hoja en blanco. La hoja totalmente en blanco, no teníamos sino simplemente una indicación de quien en su momento era el presidente de la República, que había comenzado a identificar en sus visitas a los diferentes municipios cómo los beneficiarios de un programa que después voy a entrar a señalar un poco más, que se denomina Familias en Acción, es como la precuela de esta serie que denominamos Jóvenes en Acción. Las mamás en su momento le manifestaban en esos encuentros directos al presidente que sentían algún grado de frustración porque no tenían la posibilidad de que sus jóvenes pudieran seguir estudiando. Terminaban su formación secundaria porque hasta ahí llegaba Familias en Acción a apoyar a los niños y niñas hasta que finalizaran su colegio, pero las mamás comenzaron a manifestar de manera muy recurrente y sus familias que no tenían la posibilidad de continuar como bajo ese mismo esquema y bajo esa misma lógica de ingresar a la educación superior. Entonces hubo una instrucción expresa para quien era en su momento el director de Familias en Acción y todo su equipo de trabajo de tener que diseñar de cero un programa que se adaptara a ese diagnóstico de los jóvenes y que se pudiera implementar de manera masiva en menos de 2 meses. Entonces, la hoja totalmente en blanco y toda una historia detrás de este programa por construir con una presión que venía desde el alto ejecutivo o desde el alto gobierno de tener que hacerlo y sin tiempo de hacer pruebas, ni diseños, ni hablar con tal vez muchos académicos, no, había que reaccionar a la situación de manera inmediata. Y quise también traer esta foto, ambas son fotos reales. La primera es en el momento en que se cumplió el aniversario número 7 del programa,
era un muro que se había dispuesto para que los jóvenes registraran su percepción, sus sentimientos, si se quiere, alrededor de lo que había sido la experiencia de pasar por Jóvenes en Acción. Y lo que vemos ahora son precisamente muchas de esas cosas que los jóvenes perciben y que fueron su manifestación en ese muro que se dispuso para que ellos dijeran, bueno, qué les había parecido el programa y qué había significado para sus vidas ese programa. Este es un poco el después, la hoja en blanco, y ahora vemos cómo detrás de lo que fue el diseño y la operación del programa terminan este tipo de cosas que, si bien son muy cualitativas y de percepción, tienen mucho que ver con lo que después reflejó la evaluación de impacto un poco más cuantitativa y técnica. Algunos de estos mensajes que me gustaría señalar cuando se cumplió el aniversario de este programa. Aquí algún joven escribió: me permitió cumplir mi sueño y pertenecer a la mejor universidad pública del país. Otro joven manifestó: me mostró que unidos somos más, que la juventud puede vencer sus temores y cumplir cada uno sus sueños sin importar qué tan imposibles puedan parecer. Gracias por apoyar los sueños de los jóvenes más vulnerables. Me enseñó a ser resiliente y a triunfar en medio de las adversidades. Gracias a Jóvenes en Acción podemos tener una mejor calidad en nuestra educación. Y aunque esto, vuelvo y repito, son algunas percepciones, emociones o sentimientos acerca de lo que fue el programa, también vamos a ver más adelante que efectivamente eso se corroboró desde el punto de vista de la evaluación. Ahora un pequeño paréntesis para describir de qué se trata el programa o hacer una breve sinopsis de lo que es esta historia. Jóvenes en Acción es un programa que combina dos elementos principales: una transferencia monetaria condicionada y, en segundo lugar, un componente que en su momento denominamos habilidades para la vida, lo que hoy suelen denominar habilidades blandas, habilidades socioemocionales. Esos eran sus dos grandes pilares del programa. Y es una transferencia monetaria condicionada porque lo que se diseñó desde el comienzo fue que esa entrega del beneficio o del dinero debía hacerse para cumplir ciertos hitos dentro del proceso de formación de los jóvenes. Esto se diseñó para que los jóvenes pudieran acceder a formación, como lo señalé, técnica, tecnológica y profesional, que es nuestra educación superior en Colombia. El valor o el beneficio, el dinero entregado semestralmente estaba alrededor de $300 y se condicionaba precisamente a estos tres hitos o estos tres momentos claves durante el semestre de estudios de los jóvenes. Primero, que el joven se matriculara cada periodo lectivo, y una vez se matriculaba podía recibir $125, que finalizara ese ciclo de formación en particular, el semestre o el periodo en el tiempo que se definiera, según la oferta de educación superior, otros $125, y de acuerdo con sus notas o calificaciones, un bono adicional de $50 de acuerdo con ese desempeño. Entonces, estos dos elementos están muy alineados con el diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico nos decían las principales barreras son económicas, pobreza, necesidad de entrar de manera muy urgente al mercado laboral, y también, por otro lado, habíamos hecho un diagnóstico, sobre todo con temas de mercado laboral, y era que a pesar de que algunos lograban estudiar educación superior, no tenían ese otro tipo de conocimiento, de habilidades para poderse enganchar al mercado laboral. Habilidades como trabajar en equipo, poder manejar las emociones, poder desde diligenciar una hoja de vida, presentar una entrevista de trabajo, poder definir metas, manejar el tiempo, ser puntuales. Todas eran habilidades que en su momento para los jóvenes representaban también una barrera, incluso si habían terminado sus estudios formales. Completaban su título, iban a ingresar al mercado laboral, y este otro componente de habilidades era una gran barrera para los jóvenes en el país. ¿Hacia quién estaba dirigido y sigue estando dirigido este programa? Para jóvenes entre 14 y 28 años que hayan finalizado su formación secundaria o sean bachiller. Pueden inscribirse muchachos de cualquier municipio del país, solamente que estén inscritos en una institución de educación superior pública, y obviamente eso ya introducía un gran reto porque en nuestro país la
oferta de educación superior está muy concentrada en municipios grandes o en las grandes ciudades. Entonces había que conseguir un aliado que pudiera permitirnos extender más allá de las ciudades o los municipios tradicionales, y es donde entra a jugar un rol muy importante una oferta de educación pública que existe en nuestro país, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Esa entidad tiene una presencia mucho más amplia en términos geográficos e iba a ser el socio perfecto para poder desarrollar el programa. Estos jóvenes deberían cumplir alguna de estas condiciones, que estuviera registrado en el SISBEN, que en nuestro caso es el sistema de información con el cual se identifican los beneficiarios de muchos programas sociales en Colombia, y dentro de ese sistema, digamos que hay una priorización, unos grupos específicos, los que tienen menor condición socioeconómica son los que ingresan a los programas sociales, entonces debía estar allí registrado, podía estar en una estrategia transversal que tenía el gobierno en su momento, que se denominaba la Red de Superación de Pobreza Extrema, podía ser también un joven desplazado o un joven perteneciente a un grupo indígena. Aquí ya se van configurando muchos elementos. Teníamos que lograr capturar o motivar a esta población, que no es sencillo. Teníamos además dentro de los jóvenes que estaban en las condiciones menos favorables, que lo hacía aún más complicado, y teníamos que rápidamente buscar aliados desde el punto de vista de la oferta de educación para lograr poner en marcha el programa. Lo que también significaba poder identificar qué universidades o qué otro tipo de instituciones podían brindar el servicio y acoplarse a las necesidades del programa en su momento. Se eligió que fueran instituciones públicas para que los jóvenes no tuvieran que pagar la matrícula, y adicionalmente con este beneficio que describí anteriormente, la transferencia monetaria condicionada, pudieran soportar o solventar de alguna manera su sostenimiento durante el desarrollo de sus estudios. Ahí se combina también un elemento clave para superar esas barreras de pobreza y de falta de dinero, y es lograr que en el máximo los jóvenes no tuvieran que destinar recursos de su bolsillo para poder estudiar. Matrícula gratuita por el lado de la oferta y los aliados con que se estaba vinculando el programa, y la transferencia o el dinero para que tuvieran algo para poder solventar su sostenimiento durante sus estudios. Un poco veíamos esa percepción y esos mensajes que los jóvenes registraron con ocasión del aniversario del programa, pero era necesario también confrontar si desde el punto de vista técnico y con un tercero que validara el diseño y la operación del programa, si efectivamente este programa servía o no. Algunas cifras que me gustaría destacar de lo que ha sido su creación desde el año 2012 para Jóvenes en Acción: más o menos 1.2 millones de jóvenes pobres y vulnerables han pasado por el programa y han tenido contacto y han logrado, digamos, todo su trayectoria y su ciclo de formación. Para el caso de Colombia, esta cifra es significativa. Yo sé que de pronto en las dimensiones de México puede parecer poco, pero en nuestro caso es un número importante. Y estos son algunos de los resultados más destacados: una disminución del 40% en la posibilidad de desertar de forma definitiva de la educación superior. Muchos jóvenes se quedan a mitad de camino. Jóvenes en Acción en alguna medida contribuye a reducir la posibilidad o la probabilidad de que el joven deserte precisamente a mitad de carrera. Aumenta en 20 puntos porcentuales la probabilidad de que sus participantes puedan desarrollar una práctica empresarial. Y esto era muy relevante porque la mayoría de jóvenes en ese momento accedían a formación técnica y tecnológica, y un requisito es que tengan una etapa práctica para poderse graduar. Ese vínculo con Jóvenes en Acción les facilitaba poder desarrollar esa práctica empresarial, sobre todo porque cuando la van a realizar incurren aún en mayores gastos para poder financiar esa etapa práctica: transportes, incluso a veces ropa, cualquier tipo de implemento en ese momento significaba un costo adicional. Un aumento de 12 puntos porcentuales en la probabilidad de que sus participantes accedan a esa oferta gratuita de educación superior, y particularmente a la del Servicio Nacional de Aprendizaje,
y se certifiquen, que es el equivalente a obtener el diploma, es decir, que finalizaran efectivamente su formación. El programa aumentaba en 12 puntos porcentuales esa probabilidad comparado con quienes no estaban en la estrategia. Y finalmente un aumento del 50% en la probabilidad de conseguir un empleo formal, que en últimas era ese resultado adicional que se esperaba desde el punto de vista de la implementación del programa. No todo es una historia color de rosa. Este 50% de aumento en la probabilidad de conseguir un empleo formal se logró identificar para los hombres, pero no para las mujeres. Para las mujeres sigue siendo una barrera conseguir un empleo formal en su momento, a pesar de haber pasado por el programa. Allí no se notaban unos beneficios adicionales y eso pues obviamente también se convirtió en su momento en un reto para el programa. Adicionalmente, ese otro elemento o ese otro componente que tenía el programa que habíamos descrito y habíamos mencionado, que es habilidades para la vida, permitió, y estos son análisis un poco más cualitativos en el marco de la evaluación de impacto, que los jóvenes permanecieran durante el ciclo de formación de educación superior, que aprendieran a manejar mejor sus emociones, que aprendieran a trabajar en equipo, a manejar mejor su tiempo, a tener en cuenta que hay que ser puntuales al momento de comprometerse y trabajar precisamente en equipo, a elaborar una hoja de vida y presentar una entrevista y a planificar y a desarrollar mejor su proyecto de vida. Vuelvo y repito, estos fueron resultados desde el punto de vista cualitativo, a diferencia de los que destaqué anteriormente, que fueron, pues, digamos, dentro del protocolo de las evaluaciones de impacto desde su punto de vista cuantitativo, elaborado por un tercero independiente. Les había mencionado entonces un poco que íbamos a narrar cuál era el detrás de cámaras de esta historia. En su momento, Colombia ya contaba con un programa de transferencias monetarias que se denominaba Familias en Acción. Ese programa a hoy ya cumple más de 25 años de operación y para el momento en que surgió la necesidad de crear Jóvenes en Acción ya tenía aproximadamente 12 años de experiencia y es de alguna medida o en alguna manera la precuela de lo que es este nuevo filme en su momento que era Jóvenes en Acción. Lo que quiero decir es que ya existía una experiencia acumulada, un conocimiento, un equipo técnico muy robusto y pues mucha solidez, digamos, para poder enfrentar este reto de diseñar un programa de manera tan rápida y que tuviera la posibilidad de ser lo suficientemente escalable. Como lo había señalado igualmente hace un momento, un poco lo que detonó la creación de este programa fue precisamente lo que las mamás de Familias en Acción, la precuela de este nuevo programa, comenzaron a manifestar. Expresiones como nos dejaron solas en el momento más difícil, comenzaron a dar vueltas dentro del equipo técnico e incluso, como les comentaba, cuando Presidencia iba a visitar algunas zonas geográficas en el marco de la ampliación de cobertura de este programa Familias en Acción, sí, algunas familias manifestaban pues su percepción positiva acerca de Familias en Acción, pero también al tiempo decían, estamos en un inconveniente en este momento y en una coyuntura, y es que, pues sí, nuestros hijos se graduaron de bachilleres, pero ahora no tienen ninguna oportunidad de seguir estudiando. Por favor, diseñen un programa que nos permita seguir esa senda de formación. En el contexto de Colombia también esto es un problema, digamos, muy significativo porque la mayoría de jóvenes tienen como alternativa simplemente vincularse a un grupo al margen de la ley si no tienen esa posibilidad de estudiar o si no tienen esa posibilidad de encontrar un buen trabajo. Aquí las oportunidades a veces surgen no tanto desde la formalidad o desde la institucionalidad, sino lamentablemente desde otro tipo de organizaciones o de ambientes y pues era la presión de decir hay que generar algún tipo de solución para los jóvenes en su momento. Entonces, así nace Jóvenes en Acción como una respuesta a la necesidad de acceso a educación superior, a ese sentir de los beneficiarios de Familias en Acción que ya se estaban graduando o saliendo del programa y un poco
a esa misma necesidad que le manifestaban al alto gobierno en su momento, lo que generó la presión a su vez sobre la entidad que administraba estos programas de transferencias monetarias de reaccionar con oportunidad y comenzar a trabajar en el diseño del otro programa que sería Jóvenes en Acción. En resumen, Jóvenes en Acción termina siendo un hijo de Familias en Acción que se nutre precisamente de sus experiencias y sus aprendizajes. Y aquí, cuando se da la instrucción de diseñar el programa, se entra en esta disyuntiva de, bueno, ¿cómo vamos a diseñar Jóvenes en Acción? Va a ser un diseño como se suele hacer tradicionalmente, de desarrollar un piloto, echarlo a andar, evaluarlo, mirar qué ajustes hay que hacer, luego escalarlo, o qué íbamos a hacer. El tiempo no daba como para poder pensar esos diseños que suelen ser más habituales y un poco más inspirados, si se quiere, como en el tema técnico, académico, de todo programa debe primero ser un piloto y evaluarse para garantizar si eso efectivamente es una solución, y cuando eso se haya comprobado, ahí sí se vuelve un programa de escala nacional. Eso puede tomar en ocasiones muchísimo tiempo y a nosotros esa alternativa no nos daba para que fuera viable. Un poco el centro de toda esta historia o el nudo de toda esta serie es que no se podía seguir el camino tradicional y el programa se la jugó literal por arrancar con el gobierno que estaba vigente en ese momento y arrancar un programa desde su inicio con vocación de permanencia y con la suficiente escala para que pudiera de verdad mover o generar algún tipo de impacto en la vida de los jóvenes. Y a impacto no me refiero solamente a esas historias o esas percepciones, sino efectivamente un impacto que pudiera ser comprobado si alguien quería en su momento decir, este programa sí funciona o no funciona. Entonces, acá empezamos al revés, empezamos por la implementación a escala y mucho tiempo después fue que se evaluó y se ajustaron algunas cosas. Aquí empezamos de una sola vez con la acción y no tanto con el escritorio. Esto era diseño y operación en paralelo y en tiempo real. Un poco entonces, ¿cuáles mensajes destacaría de toda esta historia? Jóvenes en Acción rompió precisamente esa inercia desde una voluntad decidida por poner a andar el programa, y en ello se combinaron, creo yo, tres ingredientes que eran importantes desde el punto de vista del diseño: que facilitara la inserción de los jóvenes a educación superior, que garantizara su permanencia una vez entraban a esos ciclos de formación, y sobre todo que lograra algún tipo de mejora en el desempeño o la calidad con la que los jóvenes se graduaban de educación. Estos fueron como los tres elementos que se lograron identificar como vitales en el diseño y que juegan pues muy en línea con el diagnóstico que vimos al inicio. Y uno de los grandes retos de todo este tema o de este programa era precisamente cómo lograr motivar o fichar a los que iban a ser los protagonistas un poco de esta historia, teniendo en cuenta que es una población que muchas veces atraviesa por situaciones que los mantienen en cierto grado de desmotivación, que están en situaciones que los hacen muy críticos del status quo, que un poco albergan, como lo dice esa canción de este grupo de los prisioneros que siempre han estado en esa parte del baile de los que sobran. Cómo lograr conectar con esta población, cómo lograr motivarlos y cómo lograr que se vincularan al programa. Entonces uno puede tener miles de elementos de diseño claros, estar muy alineados con los principales hitos del diagnóstico de la población que uno quiere vincular al programa, pero al final, en el día a día, ¿cómo sí logra motivar a una población que a veces es tan difícil de incorporar o de motivar en este tipo de iniciativas? Y estos elementos, aunque parecieran anecdóticos, fueron cruciales para el éxito del programa. Si precisamente los jóvenes no tienen de pronto esa motivación o ya están en un grado como de
Acá no hay muchas posibilidades, no hay mucho futuro. Citarlos para inscribirse en este tipo de programas, en unas oficinas estatales, ponerlos a hacer diligencias, ponerles requisitos, iba con seguridad a generar un muy poco enganche por parte de los jóvenes. Acá lo que hizo el programa fue salir a buscarlos precisamente en aquellos espacios o ámbitos en los que por su propia motivación los jóvenes suelen asistir. Y estoy hablando de 2 festivales de música que en nuestro país son muy importantes, que son gratuitos y en los que sabíamos que íbamos a tener un alto número de jóvenes concentrado para poder comenzar a hacer las inscripciones del programa. Entonces, aquí se hacían inscripciones mientras los jóvenes estaban escuchando música, bailando, muchos en otro tipo de actividades, pero fue el programa quien decidió salirlos a buscar donde ellos estaban. No se quedó esperando a que los jóvenes llegaran a la puerta del programa a inscribirse y a golpear para buscar esa oportunidad. El programa decididamente salió. Y esas son cosas que a veces desde el punto de vista tal vez académico o técnico parecieran que no son necesarias. Y ahora que uno las cuenta, vuelvo y repito, pueden ser anecdóticas, pero sí marcaron una diferencia de poder lograr capturar la atención de los jóvenes y movilizarlos para que se involucraran con el programa. Una vez ya se había podido fichar a esos protagonistas de este tema, lo que quedaba era el gran reto de operar un programa que se estaba diseñando a la par y que teníamos un margen más o menos de un semestre para que comenzara a funcionar y funcionara relativamente bien. 3 desafíos que en su momento fueron muy grandes: cómo operar y monitorear un programa que de entrada ya tenía un tamaño considerable, cómo lograr que ese componente más importante del programa, que era poderles pagar a los jóvenes, se realizara de manera cumplida y de manera sencilla. No íbamos otra vez a poner a los jóvenes a hacer filas en una oficina bancaria para reclamar el dinero, no podía haber demoras, no podía haber incumplimientos, porque el programa hasta ahora iba comenzando y como comenzaba tan grande, no había tiempo para que cogiera mala fama o fracasara desde ese punto. Y también necesitábamos resolver muchas de las cosas que se iban presentando en el día a día de la operación del programa, corregir las fallas en tiempo real. ¿De qué tipo de fallas o de solicitudes estamos hablando? El joven a veces se había inscrito en el programa, pero sus datos de en qué universidad estaba registrado no aparecían, o contaba con los datos en el programa y en la universidad, pero resulta que no aparecía sus datos en el banco. Otro tema que era muy frecuente en esta población y que lo sigue siendo es que en nuestro país nosotros tenemos varios números de identificación a lo largo de la vida. Uno cuando recién nace, que se llama registro civil, luego tenemos tarjeta de identidad, que es para cuando somos niños, y luego cuando cumplimos la mayoría de edad tenemos cédula de ciudadanía. Aquí habían jóvenes que tenían cédula de ciudadanía en la universidad, tarjeta de identidad en el programa y no tenían documento de identidad en el banco. Poder lograr que estos datos coincidieran era un esfuerzo gigantesco. ¿Por qué debían conseguir los datos? Pues porque aquí también, por ser manejo de recursos y entrega de dinero a un particular, hay que dejar toda una trazabilidad para los organismos de control de que efectivamente el dinero le estaba llegando a quien debería llegarle, no que estábamos desviando recursos para otro tipo de población. Entonces, ese era el tipo de solicitudes que llegaban todo el tiempo. No me han pagado, no encuentro mis datos quedaron mal, por favor respondan, y esto era así todos los días. Como en toda película o como en todo buen filme, además de los protagonistas, hay como otras apariciones estelares que acompañan el éxito de la película. Y aquí quisiera destacar 3 elementos que nos lograron beneficiar o que nos permitieron superar esas barreras que veíamos anteriormente. Un programa que nació grande, que tenía que realizar pagos constantemente
a la población objetivo y que enfrentaba también una interacción continua con los jóvenes que solicitaban se les resolvieran muchos de los problemas o de las dudas que surgían. Y la manera en que se lograron superar esas barreras, pienso yo, y son las lecciones más relevantes, fue a partir de tener un sistema de operación de información muy robusto. Eso nos permitió trabajar de manera más ágil, buscar un medio de pago que se ajustara a las características de la población objetivo, en este caso los jóvenes, que eran pagos digitales. Estamos hablando pago digital hace más de, no sé, 12 años o un poco más. Eran productos que todavía en el caso de Colombia no se habían desarrollado y que sabíamos que de eso dependía que el joven pudiera seguir estudiando. Si el dinero no le llegaba o le implicaba algún tipo de proceso demasiado dispendioso, sabíamos que en algún momento se iba a retirar de estudiar porque no iba a tener el dinero en el bolsillo, que era el objetivo final. Y de manera decidida, tal vez, y yo creo que un poco arriesgada, el programa desde el día 1 contó con redes sociales. Esto también hay que trasladarlo 12 o 15 años atrás, cuando los programas sociales no tenían cuentas oficiales ni en Facebook ni en Twitter, y este programa se lanza a tenerlas de manera explícita y se convierte obviamente en un canal de comunicación en tiempo real con los jóvenes. Y muchas veces no va a ser para felicitar a quienes están detrás del programa, sino para recibir todo tipo de quejas alrededor del programa. Pero esto sirvió como un termómetro para ir corrigiendo en tiempo real aspectos que no hubiéramos podido percibir si no se hubieran abierto esos canales. Y eso no es sencillo porque obviamente esto impacta reputacionalmente de manera importante el desempeño del programa. Cuando tú ves Facebook y Twitter inundado de quejas e incluso de insultos, pero nosotros sabíamos que teníamos que tener ese termómetro precisamente porque no habíamos tenido tiempo de diseñar, pilotear, escalar, no. Esto era la información que nos llegaba de manera directa. Así es, sí lo recuerdo. En términos del Claro sistema que de sí. información, ¿por qué era relevante? Alrededor del programa, como lo hemos descrito, habían muchos actores. Un número considerable de instituciones de educación superior, los bancos, los mismos jóvenes, quienes administraban las bases de datos con las cuales se inscribían los jóvenes. Era un sinnúmero de actores y una gran cantidad de información que teníamos, y eso no se podía seguir manejando como lo hicimos en los primeros días con un Excel. En algún momento el volumen de información y el número de transacciones que implicaba el programa llegó a ser tan grande que cuando se intentaba hacer algún tipo de cálculo o generar la liquidación de pagos de los jóvenes de un determinado periodo de tiempo, el mismo Excel, no les miento, nos sacaba un letrero que decía que había calculado el valor que debía asignarle a los jóvenes de manera individual, pero que también informaba que había un problema de cálculo en algún tipo de celda y que no había garantía de que estuvieran ¿Se ha acercado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad? quedando bien elaborados los cálculos con que se iba a pagar el dinero. La decisión en ese momento, y esto ya llevaba más o menos un año y medio de transcurrido de ejecución del programa o 2 años, fue pararlo durante un par de meses, 1 o 2 meses, y un equipo de ingenieros se dedicó de manera exclusiva a diseñar el sistema de información para poder rescatar el programa y poder sacarlo adelante. Y lo señalo porque muchas veces a estos programas les ocurre lo mismo. Si va a ser un programa grande, uno nunca está pensando en cómo va a ser la operación, en cómo va a ser el día a día, está pensando en temas más técnicos, más académicos, y resulta que a mitad de camino se da cuenta que si no tiene este tipo de herramientas, los programas se pueden caer y pueden fracasar. Los sistemas de información, los diseños de los ciclos operativos son la columna vertebral de unos programas que están todos los días administrando información, recibiendo insumos y entregando también información a otros, Pues miren, a otros lo que usuarios. pasa es que pues Y ahí nosotros fue, tenemos facultad para... ahí fue clave
la experiencia, vuelvo y repito, acumulada que tenía Familias en Acción, que era ese programa que lo predecesor, y lo que hicimos fue pasar precisamente todo ese equipo técnico para que se concentrara en el diseño de este sistema de información. Qué pena, es que creo Sí, que hay como un Francisco, micrófono sí, abierto. Francisco, ¿nos esperas un segundito para resolver aquí? Y ya se acercó a la comisión, ya fue atendido por la Sí. fiscalía. A ver, se está metiendo otro canal aquí. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos en casa. A la jefatura de gobierno. Gracias. Como les habíamos mencionado, otro elemento determinante para poder responder con oportunidad a los jóvenes fue diseñar una modalidad de pago que no implicara que ellos tuvieran que ir a hacer filas para recibir el dinero. Sabíamos que esto iba a ser un inconveniente para los jóvenes que se trasladaran, que hicieran estas filas, que pudieran destinar el tiempo para ello. Y en alianza con el sector privado se pudo diseñar en ese momento un mecanismo para poder hacer pagos digitales a través del celular. Hoy a nosotros eso nos parece súper habitual, pero en ese momento en Colombia no existían este tipo de productos. Y creo que también el éxito de muchos programas sociales está en poder abrir las puertas a la innovación que hay en el sector privado. Y lo menciono porque, por ejemplo, en nuestro actual gobierno todavía hay como una cierta nostalgia por querer hacer las cosas como al estilo antiguo. Se desconfía mucho del sector privado, se ve como un actor que no tiene que aportar en el marco de un programa social, pero en el caso de los pagos de transferencias es determinante abrir las puertas a la innovación, a la tecnología y particularmente a que el sector privado pueda aportar de manera muy ágil el desarrollo de este tipo de productos. Fue precisamente esa necesidad que generaron los programas sociales y particularmente los de transferencias monetarias, los que movieron un poco la barrera de lo que había sido hasta ese momento la inclusión financiera en nuestro país. Los bancos habían diseñado todo tipo de productos, pero para la población que iba a buscarlos a los bancos. En este caso, se diseñó un producto totalmente adaptado para un segmento que siempre había estado excluido financieramente. Entonces, este también fue un elemento indispensable para que los jóvenes pudieran recibir, vuelvo y repito, oportunamente su dinero y que por esas fallas no fueran a dejar de ir al semestre o seguir cursando sus estudios. Y aunque exponerse a través de redes sociales en ese momento fue un paso, si se quiere, arriesgado, para nosotros significó poder monitorear cuáles eran los problemas más frecuentes y cómo se podían resolver. Fue en esas redes sociales donde comenzaron a decirnos, ustedes me dicen que tengo mal mi documento de identificación, pero yo estoy seguro que yo aporté mis datos como eran. Y explorando, fuimos dándonos cuenta que se trataba de esa situación en que el joven tenía un documento de identidad que era el que tenía cuando era un poco más joven, lo tenía reportado en el banco, en el programa tenía otro número de identificación y en la institución de educación superior otro. Y eso sucedía porque era precisamente la edad, los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edad en Colombia, que implicaba cambiar el documento de identidad. Ese pequeño detalle generaba todo tipo de traumatismos en el programa y cuando el volumen de solicitudes asociados a ese tema creció tanto, fue que comenzamos a pensar en qué tipo de soluciones se podían generar. Eso se identificó, aunque pareciera trivial o algo por el estilo, se identificó gracias al uso de redes sociales. O se identificaba que en un municipio en particular los pagos no se estaban realizando o que una universidad en particular, una institución de educación superior no había reportado la información. Era ese canal directo y en tiempo real con los jóvenes los que nos iban aportando información para mejorar
esa implementación del programa, porque nosotros no tuvimos tiempo de hacer pilotos, vuelvo y repito, ni hacer pruebas en ningún momento. Esta operación y este termómetro en tiempo real fue lo que nos permitió mejorar el programa. Francisco, nos vamos acercando hacia el final. Tenemos 5 minutos más de presentación, por favor. Perfecto. Precisamente, ¿cuáles serían como esas seis experiencias o aprendizajes que podríamos destacar de Jóvenes en Acción y creemos podrían servir en cierta medida para el diseño o la implementación de otros programas similares? Lo primero es que estamos muy acostumbrados a que los programas sociales se implementan de izquierda a derecha. Existe una única secuencia para diseñar programas sociales y me refiero a que primero se diseñan, se toma un tiempo, se pilotean, se evalúan, se ajusta lo que de pronto no ha funcionado muy bien de acuerdo con lo que nos dice la evaluación y luego sí se escala. Esto puede tomar muchísimo tiempo y a veces se pierde precisamente el timing político para poder generar este tipo de soluciones. Político en el buen sentido de la palabra. Cuando hay un gobierno que está interesado en generar una solución, que genera en el buen sentido de la palabra esa presión para que se cree, no hay tiempo de pilotajes, no hay tiempo de hacer las cosas como habitualmente se hacen, simplemente hay que hacerlo y hay que reaccionar de la manera más oportuna. A veces hay que comenzar por implementar para luego terminar de diseñar e incluso evaluar. La secuencia también se puede cambiar y se puede hacer del final hacia el inicio. Y por eso me gustaría destacar esta frase un poco que fue inspiración en su momento para todo el equipo técnico de Jóvenes en Acción, que es de un autor, un economista que se llama Albert Hirschman, que se denomina precisamente de esa manera. Las secuencias invertidas las denomina Hirschman. Y es precisamente que para romper el status quo, a veces se requiere invertir la secuencia del proceso a través del cual se diseñan y se ponen en marcha las políticas públicas. A veces toca implementar y en el camino diseñar, vuelvo y repito. Otra experiencia muy relevante es poder partir de lo que ya se encuentra construido. Y esta es una gran tentación de los gobiernos en todos los países y es hacer borrón y cuenta nueva de los programas sociales. Porque siempre quieren una bandera que sea propia, un nombre que sea propio, pero en esto es clave poder trabajar sobre lo que ya existe. Y aquí toda la experiencia acumulada que tenía Familias en Acción, esa precuela, todo su equipo técnico fue fundamental para poder afrontar ese reto que tenía Jóvenes en Acción, que era ponerse en marcha en un periodo de 2 a 6 meses y lograr marchar en la mejor medida, de la mejor manera posible. Una tercera lección o experiencia es entender muy bien o conectarse muy bien con quién será la población objetivo de los programas sociales. ¿Quién es el cliente de este tipo de programas? Y solemos pensar que los programas sociales no tienen clientes y es tal cual cuando uno va a un restaurante o a cualquier lugar y le brindan un servicio. Tienes que brindar el mejor servicio en todo momento y en línea con esas necesidades, esas creencias, esa manera de hacer las cosas de quien será la población objetivo del programa. Aquí el reto era movilizar a los jóvenes que habían perdido tal vez su motivación, que no tenían un proyecto de vida ya claro, que no tenían ninguna razón para de pronto decir, me la voy a jugar por estudiar, no, ya estaban casi en un nivel de desesperanza. Y aquí es donde yo decía, esa experiencia de salir a buscarlos en lugar de esperar a que los jóvenes llegaran a tocar las puertas del programa. Si los jóvenes iban a estar conectados con los festivales de música más masivos del país, esa era la oportunidad para ir a buscarlos e inscribirlos. Y eso puede que se escape de cualquier razonamiento académico o técnico. Esto fue pura experiencia y pura iniciativa de los precursores del programa, que era ese equipo de Familias en Acción.
Los programas sociales deben apoyarse en tecnología. Es impensable hoy día que en el diseño y en la implementación de los programas no se involucren este tipo de herramientas. Comunicación en tiempo real, redes sociales, pagos digitales, todo aquello que gira en torno a la digitalización se convierte en un elemento central para poder operar los programas sociales hoy día. Y una lección que también fue muy importante es no solamente abrirle las puertas al sector privado y a esa innovación desde el punto de vista de los programas sociales. Creo que una lección muy importante también para el sector privado, y es que ellos identificaron todo el potencial que había en los pagos digitales cuando comenzaron a trabajar de manera masiva con los programas sociales colombianos. El desarrollo de las billeteras digitales y cómo penetrar a la población más vulnerable y pobre fue producto de que estos programas se abrieron para que esa innovación del sector privado lograra permear y ser la columna vertebral de los programas de transferencias. Ahora los bancos todos tienen billeteras digitales en Colombia y fue un desarrollo masivo que hoy incluso lo utilizan distintos tipos de poblaciones, pero comenzaron en nuestro caso piloteándose en estas poblaciones y en estos programas sociales. Definitivamente muchos programas van a requerir pilotear esa nave en tiempo real, planear el vuelo, pero también estar piloteando. Un excesivo enfoque en la teoría o en los temas de diseño puede conducir a la inacción y hay que aprovechar las oportunidades cuando se abre el campo desde el punto de vista de la economía política para poder plantear soluciones que beneficien a algún tipo de población. No se puede tampoco decir que no es importante los aspectos técnicos y de diseño, pero tampoco se puede quedar muchísimo tiempo un programa en esa etapa, iterando, esperando que sea perfecto. A veces hay que arrancar por la imperfección e ir corrigiendo en el camino. Y finalmente, hacia donde hemos notado ya desde nuestra firma de consultoría que hay que seguir pedaleando estos programas a partir de una experiencia de diseño y de implementación de programas en Guatemala y Honduras, es que creo que hasta el momento en que se ha diseñado Jóvenes en Acción y algunos de los programas para jóvenes en otros países de la región, las acciones estaban muy centradas en el joven, en el individuo, pero creo que por un momento estábamos escapando o no dándonos cuenta de todo lo que influye las características del hogar en que esa inversión que se está haciendo en el joven efectivamente pueda generar frutos. Y lo que hemos identificado es que no solamente hay que identificar esas características del joven, sino verificar cómo son las características del resto de miembros de su hogar. Porque algunos de los jóvenes que están recibiendo estas estrategias, si están en hogares donde los padres tienen bajo logro educativo y están también en una alta informalidad laboral, a pesar de que reciben los beneficios de los programas, muchas veces repiten ese ciclo y esa transmisión intergeneracional de bajo logro educativo y de informalidad laboral altísima. Y se comienza a reproducir incluso en las generaciones posteriores. Esos niños que van en educación secundaria, muchos abandonan, muchos ya están incluso en trabajo infantil, porque ese contexto familiar no se puede olvidar al momento de diseñar e implementar soluciones pensadas para los jóvenes. No solamente centrarse en características del individuo, entender el contexto del hogar en que viven los jóvenes ha sido determinante un poco para poder avanzar en estas experiencias un poco más recientes. Eso era como los elementos más relevantes, unos técnicos, otros tal vez más anecdóticos, que creo pueden aportar cuando se quiera diseñar un programa social dirigido a los jóvenes. Muchas gracias, Francisco. Llegamos justo a tiempo. Y ahora le doy la palabra a Angie para que nos ayude como a aterrizar esta política en lo que implica, digamos, para un país como México, pues un programa de una intervención de esta envergadura. Angie, como les decía, bueno, la conoce
todos los que estamos acá, pero te cuento a ti, Francisco, ella es secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, y te doy la palabra entonces allí. Sí, muchas gracias. No sé si ahí me escuchas bien, Francisco, y quienes Sí, te están escucho conectados. perfecto. Pues Sí. primero que nada, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que hay un montón de temas, de problemas, de cosas que resuenan acá en México. Lo primero que me llama mucho la atención es que a pesar de que en México y en Colombia este universo de jóvenes que ustedes llaman pobres o vulnerables, que nosotros estamos llamando jóvenes de oportunidad, enfrentan barreras parecidas, los principales objetivos de los programas públicos con que se decidió atender a esta población fueron diferentes en ambos países, ¿no? O sea, en Jóvenes en Acción el objetivo principal entiendo que era la vinculación a la educación superior y la permanencia en la educación superior. Y en México más bien el programa Jóvenes Construyendo el Futuro apostó por atender a jóvenes excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, ofreciéndoles una práctica laboral de 1 año que iba acompañada de una transferencia. No sé qué tan familiarizado estás con el programa, pero la lógica es que esto les iba a dar ciertas habilidades técnicas que iban a aumentar sus probabilidades de conseguir empleos formales. Entonces, un poco la lógica de este programa se explica por el universo tan grande de jóvenes, pues en esta condición, en México, excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, pero para quienes la universidad no es una opción, tanto por razones económicas, tanto como porque la oferta no es suficiente, e incluso para muchos ya no es una cosa aspiracional ir a la universidad, ¿no? Entonces, por eso el programa apostaba más por una práctica laboral que los vinculara al mercado laboral, ¿no? O sea, y también por esta necesidad que tenían de trabajar. Lo que me llama la atención del programa en Colombia es que a pesar de que el objetivo principal era vincularlos a la educación superior, citas como uno de los indicadores de éxito una mayor probabilidad de 50% de que estos jóvenes consiguieran un empleo formal. Y entiendo que también el programa tenía este componente de habilidades para la vida, ¿no? Que pues sí está más orientado a la vinculación laboral, que incluso dices que fue importante para que consiguieran prácticas laborales estos jóvenes. O sea, mi pregunta concreta es si además de este componente de habilidades para la vida, había mecanismos concretos de vinculación laboral de estos jóvenes que terminaban el programa de educación superior. Es decir, si las universidades, por ejemplo, los ayudaban a conseguir estas prácticas laborales, si había incentivos para que esas empresas los contrataran después, o si tenían bolsas de trabajo, esas instituciones. O sea, es decir, ¿a qué factores atribuyen ese 50% mayor de probabilidad de que estos jóvenes consiguieran trabajos formales? Y lo pregunto porque es una de las principales fallas de Jóvenes Construyendo el Futuro aquí, y creo que nos serviría mucho aprender de eso. Y también quería preguntar si hubo un seguimiento de esos jóvenes que consiguieron empleos formales, es decir, cuánto tiempo permanecieron en esos empleos, porque en México también pasa, ¿no? Que se insertan en un empleo formal, pero duran 6 meses, 1 año y no más. Entonces, si hubo un seguimiento de esos jóvenes que consiguieron empleos formales. Y si también quería preguntar si bajó la tasa de jóvenes trabajando en el sector informal a raíz del programa. También creo que sería importante para nosotros saber eso. Y un poco, una última pregunta en el tema del reclutamiento, que sí parece, bueno, nos llama mucho la atención, parece muy original. Y de este lado, como que también hemos empezado a pensar en la música como un elemento clave en una campaña de comunicación que queremos hacer para llegar a esta población de jóvenes, ¿no? Y posicionar ciertas propuestas que tienen que ver con su derecho al trabajo digno. Digo, acá es muy diferente porque los festivales de música sí son importantes, pero no son gratuitos y atiende una población muy específica de jóvenes y casi que son un lujo. Pero bueno, quería preguntarte si esa experiencia de reclutamiento la consideran exitosa, si hubieran hecho algo mejor, ¿no? Para llegar a esa población de jóvenes y si extraen algunas lecciones de esa forma de reclutar o de llegar a esa población joven, porque creo que nos podría servir mucho para lo que estamos pensando acá con el tema de la música.
Y nada, pondría esas preguntas primero para abrir el diálogo y si quieres, luego podemos abrir el espacio por si hay preguntas o comentarios en el chat. Y muchas Vale, gracias. Pues, bueno, perfecto. Mira, si bien un objetivo directo del programa no era que los jóvenes consiguieran un empleo después de su formación y que además ese empleo fuera formal, la evaluación sí monitoreó ese resultado. ¿Cómo se hizo ese monitoreo? Como tú señalas, consiguiendo información de seguimiento del joven, que en nuestro caso se puede conseguir en los registros administrativos o en las bases de datos de seguridad social. Entonces, el listado de jóvenes del programa se cruzó con lo que en nuestro caso se denomina PILA, que es una base de datos donde se registran los aportes mensuales de seguridad social de las personas que trabajan de manera formal. De esa manera fue que se verificó que efectivamente, pues sí estuviera de pronto generando ese spillover o esa externalidad desde el punto de vista del mercado laboral. Entonces, si bien ese fue un resultado y no era un objetivo directo en el inicio, lo que sí teníamos claro en el diseño es que era el bajo logro educativo y las pocas habilidades blandas o habilidades para la vida, lo que estaba generando la mayor barrera en términos de empleabilidad y particularmente de empleos formales. Entonces se quiso atacar el problema no tanto por arrancar por las prácticas, y ya te menciono algo al respecto, sino por tratar de elevar el logro educativo, ir un punto un poco más estructural y decir, no van a conseguir trabajo si se quedan con su formación de bachilleres o incluso con un bachillerato incompleto. En nuestro caso de Colombia, el logro educativo es muy bajo. Siempre ha sido un reto el tema de educación en nuestro país. Por eso se decidió atacar por allí, que la transferencia fuera direccionada a que acumularan mayor conocimiento, desarrollaran habilidades y que eso probablemente detonara que consiguieran mejores empleos. ¿Qué pasa con la práctica en nuestro país? Que la formación técnica y tecnológica tiene como obligación una etapa práctica. Por eso también se unían los elementos a favor de que fuera a través de la formación que se lograra también esa práctica empresarial. Ese Sistema Nacional de Aprendizaje, que es público y que es principalmente formación técnica y tecnológica, te certifica solamente si realizas la práctica empresarial. En ello, obviamente, el SENA trata de ofrecerle ciertas posibilidades a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que salir en su mayoría a buscar esa práctica. Ahora, el hecho de que el incentivo también se pagara durante esa etapa, vuelvo y repito, como lo señalaba al comienzo, facilitó que se pudieran movilizar para hacer esa búsqueda. No todos la consiguen. Aumenta la probabilidad, pero no es una probabilidad del 100%. Pero en otras palabras, lo que nos favoreció a nosotros es que esa formación técnica y tecnológica ya tenía de manera obligatoria incorporada esa práctica empresarial. Por eso no queríamos empezar por la práctica, porque ya sabíamos que estaba dentro de lo que es el ciclo de formación de los jóvenes. Y favorecía también que fuera gratuita, porque eso hacía que la barrera fuera aún más baja de poder ingresar a esa formación que es muy corta, en algunos casos es de 1 año o de 2 años, entonces iba a ser muy, muy ágil y teníamos ese plus de la práctica ahí mismo. Eso era lo que nos iba un poco, yo creo que a generar ese spillover, esas externalidades positivas luego en el mercado formal laboral. Y en cuanto al tema de las inscripciones, si bien esa anécdota un poco de identificar esos espacios masivos de los jóvenes fue el punto de inicio, no quiere decir que fuera como siempre la regularidad de todos los años de operación del programa. Después nos dimos cuenta que podíamos ir a hacer preinscripciones en los colegios públicos donde había mayor concentración de los que iban a graduarse del otro programa, de la precuela. Es que a nosotros nos favorecía eso un poco. Entonces, habían colegios donde habían jóvenes que se iban a graduar de un 10º grado, que hacían parte de Familias en Acción. Nosotros teníamos esos datos porque los dos programas trabajaban en la misma entidad
y lo que hacíamos es ir nuevamente, salirnos de la entidad para ir a buscarlos a los colegios. Y cuando estaban en un 10º grado se hacían esas prescripciones, se les explicaba el programa, se les decían qué papeles tenían que tener listos, y eso también funcionó muy bien. Pero en ambos casos el elemento común es salir a buscar a los jóvenes, nunca esperar a que vayan hasta la institución o hasta el programa social para inscribirse. Muchas gracias. No sé si alguien de quienes están conectados tengan preguntas, comentarios en el chat. ¿No? Acá sí. Paulina, que está acá al lado, tiene una pregunta o un pregunta. comentario. Pues muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Tengo millones de preguntas, pero no quiero acaparar. Únicamente te quisiera preguntar, porque entiendo que la educación técnica y tecnológica solo era una modalidad de las opciones de educación superior. Si han ubicado, o sea, como cuántos beneficiarios se fueron hacia esa educación técnica y tecnológica, si esta educación por la práctica en las empresas tuvieron mayor éxito de incorporarse al mercado laboral, y cómo está la infraestructura y los recursos, o sea, si es de buena calidad la educación tecnológica, ¿no? Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, si han identificado o han implementado algunas acciones para pues ayudar a las mujeres que no están dentro de este 50% que tienen empleos formales, si han ayudado a esta exclusión de las mujeres, ¿no? Si han realizado alguna adaptación del programa para favorecer que las mujeres sí superen las barreras. Gracias. Vale. Frente a la primera pregunta que nos haces, el programa comenzó con educación técnica y tecnológica. Ya cuando había cogido cierta vuelo y escala, también incorporó universidades públicas que ofrecían formación profesional. ¿Por qué se decidió iniciar por educación técnica y tecnológica? Porque en su momento esa educación, en el caso de Colombia, tenía unos retornos a la educación más altos y era un poco más costo efectiva porque era de muy corto tiempo, 2 años versus una carrera profesional que en promedio en Colombia dura alrededor de 5 años. Entonces se abrió la puerta principalmente para técnica y tecnológica. Entonces los primeros años 100% de los jóvenes eran de ese tipo de formación. Luego se abrió a profesional, y cuando se abrió a profesional hasta el punto en el que yo estuve en el programa, eran más o menos 2/3 técnica y tecnológica y el otro tercio educación profesional. Yo supongo que con el tiempo eso ha ido cambiando, y como ocurre en nuestro país, la preferencia se ha ido inclinando más por profesional. Y no es tanto un tema de calidad de la formación técnica y tecnológica, sino que desafortunadamente en nuestro país hay es una segmentación de la educación. Entonces, la educación técnica y tecnológica existe el imaginario y el prejuicio de que es la formación para la población pobre y vulnerable. No se ha entendido que es la formación que necesita el país. Siempre se ve como una formación de segunda categoría. Desde el punto de vista aspiracional, eso pega muchísimo también dentro de los jóvenes, porque ellos quieren dar el brinco, quieren dar el mayor salto, y siempre se ve que es lo profesional, lo que es buena educación, lo que está bien visto, lo que va a tener réditos, lo que te va a dar mejor nombre. En todo siempre en nuestro país la educación técnica y tecnológica ha sido en un escalón abajo, incluso en la contratación pública. Siempre te van a pagar menos si tú tienes educación técnica y tecnológica a que si tienes profesional. Ya desde el punto de vista incluso del sector público es una barrera y como un tipo de cierto prejuicio alrededor de esta educación. Y frente a lo de las mujeres, una vez se hizo la evaluación, que la evaluación fue prácticamente 5 años después de haber arrancado el programa, sí se generaron algunas recomendaciones para ver si se podía corregir un poco esa situación o esa falla, y ahí se propusieron cosas como diferenciar el monto de la transferencia para que fuera un poco más alta para las mujeres, o complementar con otro tipo de oferta pública que pudiera
facilitar o disminuir las barreras para que las mujeres pudieran ingresar, permanecer y graduarse. Y eso lo hemos notado un poco más, pero en las experiencias de Guatemala y Honduras, es que la mayoría de jóvenes en estos países ya tiene 1 o hasta 2 hijos cuando tienen alrededor de 16, 17 años. Entonces, si eso no se complementa, y es por eso mencionaba al final de la presentación de tener en cuenta el hogar, si eso no se complementa con una oferta de cuidado o con otro tipo de facilidades para aliviar esas cargas y esas barreras, es muy complicado que se logre compensar un poco esa inequidad entre hombres y mujeres. Y si no tienen hijos a esta edad, 1 o 2, son las que tienen que encargarse del cuidado de sus hermanos menores o de los adultos mayores. En estos 2 países, el tema del hogar se ha vuelto un determinante muy relevante para poder lograr cierto éxito en los programas. Es pasar de simplemente las características individuales a contemplar el resto de miembros del hogar para poder facilitar esa reducción de las barreras. No sé actualmente, porque hace mucho tiempo que me vinculé al programa, si finalmente algunos de los ajustes que se previeron para mejorar la situación de permanencia y graduación de las mujeres, si han funcionado y de qué naturaleza han sido. Pero en principio se pensó un poco más en aumentar el monto y seguramente complementar con otro tipo de oferta pública alrededor de esta población. Muchas gracias, Francisco. Acá Esteban tiene una pregunta también. Gracias, Francisco, por la presentación. Quería preguntar sobre la evaluación. Entiendo que hicieron una evaluación de impacto. Saber en qué año o cuántos años después de haber lanzado el programa hicieron esta evaluación. Y si nos pudieras contar un poco más sobre los resultados. Sé que los vimos en la lámina, pero la metodología de la evaluación era para determinar la probabilidad, ¿no? Correcto, o los aumentos en la probabilidad y contra un contrafactual de no haber participado en el programa, me imagino, pero si nos podrías explicar un poco ahí cómo fue. Y de igual manera, con las habilidades para la vida o las habilidades blandas, perdón, y socioemocionales, entender un poco cómo fue ese proceso y si los beneficiarios, las beneficiarias del programa recibían algún tipo de certificación al respecto y si esto se insertaba de alguna manera o no. Conocer también si esto era parte del programa de una manera como más transversal y simplemente era la transferencia monetaria. Pero creo que aquí, bueno, dentro de la alianza Jóvenes con Trabajo Digno, sé que muchas organizaciones han trabajado el tema de certificaciones y ofrecer capacitación directamente con jóvenes, entonces conocer cómo se pueden trasladar esas experiencias al ámbito público y gubernamental también. Vale, perfecto. La evaluación se realizó más o menos 5 años después de que arrancó el programa. El programa arrancó en el 2012, la evaluación es del 2017. En Colombia las evaluaciones las suelen hacer firmas de consultoría independientes. No obstante, el Departamento Nacional de Planeación, que es como un equivalente a un ministerio técnico transversal de todos los sectores en nuestro país, tiene una dirección de evaluación y de seguimiento a políticas públicas y ellos definen los estándares con los cuales se debe evaluar una política pública. Entonces, en este caso fue firma de consultoría, o sea, un tercero independiente, seguir los lineamientos de evaluación de una entidad técnica del Gobierno Nacional, que es el Departamento Nacional de Planeación, y la financió la misma entidad que administraba los 2 programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. La evaluación fue de carácter cuasi experimental, nunca se pensó en un inicio en tener un grupo de tratamiento y control desde el comienzo y construir una línea base y como se suele hacer, pues digamos como la evaluación más pura, un poco más desde el punto de vista ortodoxo. Aquí fue un diseño cuasi experimental. Si mal no recuerdo, la técnica fue regresión discontinua, que ya han pasado algunos años y se me han olvidado algunos detalles, y fue regresión discontinua porque había una regla de asignación que la definía esa base de datos que dijimos que se llama SISBEN, que es el Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios,
Y en esa base los usuarios quedan registrados con un puntaje que en ese momento iba de 0 a 100. 0 era como las condiciones de vida más bajas y 100 las más altas, y el programa había establecido un punto de corte para poder ingresar a Jóvenes en Acción. Creo que eran más o menos como alrededor de entre 30 y 40 puntos, no me acuerdo muy bien. Se aprovechó esa regla de asignación para poder identificar en esos mismos registros administrativos o bases de datos jóvenes que tuvieran características equivalentes para poder construir el grupo control y pues obviamente con los registros administrativos y los datos oficiales el grupo tratamiento. De esa manera fue que se elaboró la evaluación de impacto. Y adicionalmente para los temas de mercado laboral, como lo había mencionado, también a partir de los cruces de bases de datos, se le hizo seguimiento luego en esas bases donde quedan registrados los aportes a seguridad social cuando un empleado trabaja de manera formal. Y aunque no hace parte de pronto de manera directa de la pregunta, por eso fue tan importante en Jóvenes en Acción el sistema de información, porque un poco reemplazó ese levantamiento de línea base que se suele hacer inicial, tratamientos y controles. Ese terminó siendo el corazón de la información del programa. Ahí estaba si el joven se había inscrito, si se había matriculado en la universidad, cuántos semestres había cursado, las notas, si había tenido un desempeño, si se había graduado, si había hecho la práctica empresarial, porque había una manera de marcar ahí, digamos, con esa etapa práctica. Todo ese sistema fue el que nutrió después la evaluación. Si no hubiera existido ese sistema de información, hubiera sido imposible desarrollar una evaluación de impacto, creo yo, porque ahí quedó toda la historia de vida, digamos, de los beneficiarios del programa. Frente al tema de habilidades, este componente se diseñó en alianza también con el Sistema Nacional de Aprendizaje. Se definieron los contenidos, y luego esos contenidos los tomó ese mismo Servicio Nacional de Aprendizaje y los dictó como si fuera otro curso adicional, digamos, dentro de sus ofertas, digamos, de educación. Incluso se diseñó para que se pudiera tomar de manera virtual y que pues también se pudiera ir comprobando que efectivamente los jóvenes tomaban como todas las clases o todos los temas que se trataban allí. Para el resto de entidades de educación técnica y tecnológica que no tenían esa posibilidad, el programa mismo contrató un operador que se desplazaba a esas universidades y dictaba esos cursos también a los jóvenes. Y no, en su momento no se diseñó para que obtuvieran una certificación oficial, porque el tema era tan reciente en ese momento, el tema de habilidades socioemocionales, que todavía no estábamos previendo que tocaba certificarlos para que eso también terminara de ser una señal para el mercado laboral, además de su título en educación técnica tecnológica o su título en educación profesional. Pero yo pensaría que, por ejemplo, en este momento sí sería absolutamente necesario que ese tipo de formación también sea certificada, y obviamente hoy hay más canales digitales y más posibilidades de poder escalar ese tipo de componentes como el de habilidades para la vida. Yo tengo, hay preguntas en el, ¿no? A mí me interesa saber, porque entiendo que la experiencia tiene esta precuela, pero a partir del acto ejecutivo, que es diseñar este programa, ¿de dónde viene el capital humano para hacer algo de esa dimensión? O sea, ya está como en la burocracia de los gobiernos pasados, o sea, ¿de qué naturaleza es el fichaje? Porque de pronto, o sea, estos programas que aparecen, que en este caso la experiencia es buena, pero que pueden también ser solo ocurrencias, ¿no? O sea, como sería interesante entender cómo se tiene que hacer ese, pues ese fichaje de capacidades para construir algo que al final sea de una calidad realmente, o sea, que, que sí, que en el tiempo dé buenos resultados, pues. Vale. Acá los dos programas los coordinaba una entidad que se llama el Departamento para la Prosperidad Social, que es como equivalente al Ministerio de Desarrollo Social en muchos países. Y
Y allí ya se encontraba, como habíamos dicho, alojado Familias en Acción, que en ese momento ya tenía como unos más de 10 años de operación, ahora más de 25. Y parte del equipo y el capital humano que había allí entró a apoyar la creación del otro programa. Entonces, por ejemplo, el área de sistemas, que es como un componente transversal a todos los procesos de este tipo de programas. Procesos, me refiero a inscribir a la población, a efectuar los pagos, a gestionar las novedades de cambios de información y generar la base de datos que va a los bancos para pago. Toda esa lógica que ya está muy instalada en el ADN de Familias en Acción, poco se trasladó tanto en términos de aprendizaje como en términos de equipo técnico. La coyuntura cuando el programa comenzó a coger tanta escala y que nosotros comenzamos a identificar tantas quejas de los jóvenes en redes sociales y por todos los canales, implicó, y esto vuelve y parece anecdótico, coger todo el área de sistemas de Familias en Acción, aislarlos por un tiempo completo en un hotel para que no recibieran ningún otro tipo de tareas y se sentaran a diseñar ese sistema de información en tiempo récord. Obviamente tenían una experiencia gigantesca, pero tocó reaccionar de ese tipo de maneras, de arriesgarse con todo, decir, el programa Jóvenes en Acción para un mes, a lo sumo 2, cogemos todo el otro equipo del otro programa, se encierran a diseñar este sistema de información y hasta que no esté elaborado, no vuelve a ponerse activo el programa. Esas eran decisiones así casi que en tiempo real. Obviamente con el tiempo también se fue incluyendo más personal en Jóvenes en Acción y esto es, pues, en Colombia existe la facilidad de que uno puede trabajar en el sector público por una modalidad que denominamos contratista. Entonces, existe la voluntad de crear el programa, se le pone plata también para su operación y el mismo programa también contrata personas nuevas por esa modalidad de contratista para poder terminar de perfilar muy bien tanto la parte de ejecución como la parte de sistemas, la parte de seguimiento, se fue construyendo, en otras palabras, durante el camino. Obviamente esto fue muy en el primer año, 2 años, ya después pues, era un equipo muy estable, comenzó también a adquirir su propio aprendizaje. Una pregunta. Gracias. Yo, una pregunta muy breve, estimado, sobre el estatus constitucional del programa, bueno, saber si tiene este estatus o cómo trascendió políticamente tanto Familias en Acción como Jóvenes en Acción, 12 años y 25 años. Es decir, cuando hay cambios políticos, pues sabemos que cada partido o cada grupo político pues tendrá sus intereses y su forma de ver la política social, de qué manera estos programas trascendieron y si nos podrías compartir a lo mejor un estimado del presupuesto o del porcentaje o alguna cifra que se dedica a este programa social. Vale, perfecto. Es que yo creo que convergían muchos elementos que favorecieron que surgiera este otro programa, este programa hijo de Familias en Acción. En el momento en que Familias en Acción cumplió 10 años, por iniciativa del Congreso y pues de otros actores políticos, se vuelve ley de la República, el programa. Y a la par que se vuelve ley de la República, en esta dinámica de rediseñar y refrescar un poco Familias en Acción, es que yo contaba que el presidente comienza a ir a las inscripciones de esa nueva fase de Familias en Acción y comienza a ir monitoreando que le piden el siguiente programa. Y también la situación así lo presionaba un poquitico, de que fuera algo diseñado para los jóvenes. Bajo ese mismo canal, digamos, de financiación de jóvenes, de Familias en Acción, que es muy grande, se logró meter presupuesto adicional para poder financiar todo lo que tuviera que ver con jóvenes, a pesar de que jóvenes no fuera ley o no existiera algo tan marcado como que fuera ley de la República. Pero todo fue como bajo la sombrilla del otro programa. Eso favorecía todo.
favorecía poder arrancar de forma inmediata, que si había alguna coyuntura o alguna contingencia técnica se pudiera utilizar el equipo de trabajo del otro programa, que se le pudiera poner plata porque ya el otro tenía pues un tema de seguridad financiera y técnica pues muy amparada en esa ley. Entonces de esa manera fue que un poco se logró inyectarle recursos de manera muy oportuna y que también bajo esa misma sombrilla ha trascendido los diferentes gobiernos. Solo hasta el más reciente se le ha dado como otro enfoque tanto a familias como a jóvenes, pero siguen conservando un poquitico su esencia. Y yo no sé por qué tal vez jóvenes siempre ha tenido como un elemento a favor y es que no ha sido como elemento tan de discusión en el debate público. Ese tipo de discusiones de loquito, pues sí sigue. Ha habido otros programas para jóvenes, en el caso de Colombia, uno que se llamaba Serpilo Paga, otro que se llamó Generación E, e incluso ya hay iniciativas en las ciudades, pero esos sí se han visto más afectados por los ciclos políticos. Se identifican con un gobierno muy en particular o con una ministra o un ministro muy en particular y casi que en el siguiente periodo de gobierno ya se busca de alguna manera o transformarlos completamente o eliminarlos. Esa era por una de las lecciones que señalábamos al final y es trabajar sobre lo construido. Yo sé que eso políticamente es muy difícil, pero siempre hay que buscar que se puedan rescatar cosas de lo que ya se viene haciendo y sobre esa base comenzar a construirlo también lo nuevo. En términos de presupuesto, como este programa hacía parte de la gran bolsa de Familias en Acción, aquí el programa de transferencias, si no estoy mal, en ese momento representaba algo así como 0.5 del PIB, pero tendría que confirmar mejor el dato. En pesos colombianos eran 2.5 billones, que también tendría que hacer un poco la cuenta para saber eso cuántos dólares son. Y en esa gran bolsa, Jóvenes en Acción tenía su participación. Más o menos Jóvenes en Acción representaría en el momento en que yo estuve como entre un 10, máximo un 15% de toda esa gran bolsa de transferencias monetarias. Pues muchísimas gracias, Francisco. Vamos a tener la presentación de Francisco en la página. También estamos editando una entrevista breve y construyendo un documento para compartirlo. Y pues muchas gracias a los que nos acompañaron de manera virtual. Los que estamos acá nos quedamos para conversar y merendar. Y pues que pasen buena tarde. Gracias. Bueno, muchísimas Bye, gracias. Igual, bye. si hay dudas más adelante o algo, también podemos solucionarlas en otro espacio o por otros medios. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que algunos aspectos hayan sido de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Feliz tarde, que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Gracias, buena tarde.